Hola Ariel. Hola comunidad de RDLN. Hace unos días escuché el caso de las gemelas, aquella historia donde una ofreció a la otra como ofrenda a una secta. Desde entonces no he podido dejar de pensar en lo que me ocurrió, y creo que por fin tengo el valor de contarlo. Solo te pido, por favor, que no reveles mi nombre ni el lugar exacto donde pasó. Es un pueblo pequeño de Jalisco, y ahí los secretos no duran mucho. Viví 6 años de mi infancia en ese lugar, hasta que por motivos familiares tuvimos que mudarnos. A esa edad, dejarlo todo es duro. Amigos, costumbres, el olor del aire. Mi madre me inscribió en una escuela pública en otra ciudad, y todo era nuevo. Los maestros, los juegos, las voces. Durante mucho tiempo me costó encajar, hasta que conocí a Raúl. Raúl fue mi primer amigo real. Jugábamos con tazos en los recreos, y más de una vez terminábamos castigados por volver tarde al salón. Un día descubrimos que nuestras madres eran primas lejanas, y eso nos unió todavía más. Nos gustaba pensar que éramos algo más que amigos. Éramos familia. El tiempo pasó. Salimos de la primaria y, como suele pasar, la vida nos separó. Años después, en 2019, lo volví a ver por casualidad en un club nocturno. Yo iba con mi novia y unas amigas. Él, con un grupo de conocidos. Nos saludamos con una mezcla de nostalgia y alegría. Intercambiamos números y prometimos volver a vernos. No fue sino hasta 2022, cuando ese reencuentro realmente sucedió. Para entonces había logrado poner un pequeño negocio y comprarme mi primer auto deportivo. Negro, brillante, casi irreal. Yo lo llamaba el Batimóvil. Meses después conseguí un nuevo trabajo. Y para mi sorpresa, Raúl también trabajaba ahí. El destino, pensé. Nos encontramos el primer día en el comedor. Reímos, recordamos viejos tiempos. Le hablé de mi auto sin presumir, solo con la emoción de compartirlo con un viejo amigo. Pero su expresión cambió. No fue alegría, fue algo más. Una sombra de desagrado cruzó por su mirada. Le ofrecí llevarlo a dar una vuelta. Inventó una excusa absurda y se marchó. No lo entendí, pero tampoco lo pensé mucho. Esa noche, viernes, después de bañarme, me escribió. Me invitó a una fiesta. Acepté, sin imaginar lo que se avecinaba. Llegué al lugar con mi auto, como siempre. Había música, luces, risas, pero no veía a Raúl por ningún lado. Cuando por fin apareció, me ofreció una bebida de color extraño. Casi no tenía sabor a alcohol. Tomé unos sorbos, y fue como si el suelo se moviera bajo mis pies. La vista se me nubló. El corazón me latía en el oído. No podía mantenerme en pie. Decidí irme. Conduje tambaleante hasta que choqué contra una jardinera. Recuerdo vagamente que Raúl venía detrás de mí. Se acercó corriendo, abrió la puerta, me cambió de asiento y condujo hasta mi casa. No hubo heridos, gracias a Dios, pero algo dentro de mí ya no estaba bien. Al contarle todo a mi madre, me miró con preocupación. Me dijo que tuviera cuidado con Raúl, que por su parte de la familia corrían historias de brujería y cosas oscuras. No quise creerle, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Los meses siguientes fueron extraños. Raúl me invitaba a salir todos los fines de semana, y aunque no siempre quería, había algo, una especie de impulso que me obligaba a decir que sí. Si no iba me sentía triste, vacío, como si me faltara algo, y cada vez que salíamos algo malo pasaba. Discusiones, casi accidentes, peleas absurdas. Mi relación con mi novia empezó a quebrarse, con mi madre también. Era como si todo a mi alrededor se estuviera pudriendo lentamente. Entonces llegó el 24 de enero de 2024. Mi novia me había dejado, estaba deprimido y solo quería dormir. A las 9 de la noche, Raúl volvió a escribirme. Le dije que no quería salir, pero insistió. No sé por qué acepté. Quizá porque, como dicen las abuelas, cuando ya estás en pijama y te invitan a salir es la muerte quien te llama. En la reunión me quedé un rato. No tomé alcohol, solo un refresco. Cuando me harté me levanté para irme. Raúl me miró con una sonrisa burlona y me dijo, «Ten cuidado. Esta noche, el mal anda suelto». Su voz sonó distinta, casi gutural. Conduje por la carretera de siempre. Al tomar una curva aceleré un poco y luego quise frenar. El pedal no respondió. Presioné con fuerza, pero sentí algo debajo, como un bloque invisible que lo detenía. El auto se fue directo contra otro vehículo. El golpe fue brutal. Todo se volvió negro. En medio del desmayo, soñé, o quizá no era un sueño,
que estaba en un lugar cubierto de niebla, frío, silencioso. Había una presencia ahí. No la veía, pero me observaba, hasta que de entre la bruma apareció una figura enorme, hecha de humo gris. Tenía cuernos retorcidos, ojos rojos como brasas, y un cuerpo que mezclaba lo humano con lo animal. Torso de hombre, piernas peludas con pezuñas de cabra. Su risa retumbó como un trueno. Se abalanzó sobre mí. Sentí sus manos frías en mi cuello. El aire se me escapaba, el cuerpo se me helaba. Con lo último de mi fuerza susurré, por la sangre de Cristo. Déjame en paz. Desperté en una ambulancia. Había policías, sirenas, luces. Me llevaron detenido por causar el accidente. Pasé la noche en una celda aislada. No me dejaron hacer llamadas. Mi madre no sabía dónde estaba. Era como si alguien, o algo, no quisiera que me encontraran. Mi madre me halló al día siguiente. Mi accidente se hizo viral en redes. Las multas, el corralón, los daños, me dejaron en ruina. Ella tuvo que ayudarme con todo. Yo, en cambio, me hundí en la peor depresión de mi vida. Después vino la cadena de desgracias. Me asaltaron, me apuñalaron, me caí de una azotea, me golpearon en la calle sin razón, y cada noche lo soñaba. El mismo ser, la misma mirada, el mismo frío. Mi madre me llevó con una persona que ve cosas. Un hombre de fe, decían. Apenas me miró a los ojos y me dijo, fuiste entregado a un demonio por alguien cercano, un varón, uno que conoces desde hace años. Se me heló la sangre. Raúl. El hombre continuó. Te dio algo de beber. Ahí comenzó el vínculo. Te entregó para obtener poder y dinero. La envidia es su ofrenda. Ese día bloqueé a Raúl de todos lados. No volví a saber de él. Y poco a poco, las desgracias cesaron. No del todo, pero lo suficiente como para respirar otra vez. No sé dónde está hoy ni quiero saberlo. Solo sé que desde aquella noche, cuando miro mi reflejo en el espejo, a veces, detrás de mí, entre la sombra y la luz, juraría ver unos ojos rojos observándome. Hace poco escuché la historia de las gemelas, la de la ofrenda, la del pacto, y fue esa historia la que me dio el valor para contar lo mío. Solo les pido algo. No revelen mi nombre ni el lugar donde ocurrió. Es un pueblo pequeño de Jalisco y ahí, los secretos corren más rápido que el aire. Viví 6 años de mi infancia en ese sitio. Eran años tranquilos hasta que por motivos que nunca entendí del todo, tuvimos que irnos. El cambio fue duro. Para un niño, dejar todo lo que conoce es como morir un poco. Mi madre me inscribió en una escuela pública del nuevo lugar. Todo era distinto. Los juegos, los maestros, incluso la manera de mirar de la gente. Me costó adaptarme, pero un día conocí a Raúl. Era de esos niños que siempre tienen una sonrisa lista y una mirada extraña, profunda, como si supiera más de ti de lo que debería. Jugábamos a los tazos, nos escondíamos después del timbre, y poco a poco se convirtió en mi mejor amigo. Más aún cuando descubrimos que nuestras madres eran primas lejanas. Nos encantaba pensar que teníamos una especie de lazo invisible. Nunca imaginé que ese lazo me arrastraría al infierno. Terminamos la primaria y la vida nos separó. Pasaron los años. En 2019, antes de la pandemia, lo volví a ver. Fue en un club nocturno. Yo estaba con mi novia, él con un grupo de amigos. Nos abrazamos, hablamos del pasado, reímos y prometimos volver a vernos. Nunca pensé que ese reencuentro sería el principio de algo que aún me persigue. Años después, gracias a mi trabajo y a un negocio que emprendí, pude comprarme un carro negro. Era mi orgullo. Le llamaba el Batimóvil. Tiempo después entré a un nuevo empleo. Y ahí estaba él, Raúl. El mismo pero distinto. Tenía la mirada más apagada, la sonrisa más tensa. Le conté emocionado del carro. Le dije que se lo mostraría. Pero en lugar de alegrarse, su rostro cambió. No fue envidia normal. Fue como si le doliera verme bien. Ese mismo viernes me escribió para invitarme a una fiesta. Acepté. Esa noche, mi vida cambió. No lo veía por ninguna parte, hasta que se me acercó con una bebida en la mano. Era extraña. No sabía a alcohol ni a nada que hubiera probado antes. Apenas la bebí, todo comenzó a nublarse. El aire se sentía pesado. Las luces giraban como en cámara lenta. Conduje para irme, pero choqué contra una jardinera.
Y ahí estaba Raúl, siguiéndome con otro amigo. Recuerdo su silueta acercándose, su voz calmada, su sonrisa torcida. Me pasó al asiento del copiloto y condujo hasta mi casa. Mi madre se alarmó. Cuando le conté, solo me dijo una frase que se me quedó grabada. Cuídate de él. Esa familia se mete en cosas oscuras. No le di importancia, pero desde entonces todo comenzó a podrirse poco a poco. Raúl me invitaba cada fin de semana a salir, y aunque no quería, sentía que debía hacerlo, como si algo me empujara a obedecer. Cada noche con él era un desastre. Accidentes, peleas, malas noticias. Mi relación con mi madre se rompió. Mi novia me dejó. Y mi suerte se derrumbó como si alguien la hubiera maldecido. El 24 de enero de 2024. Esa fecha no se me olvida. Estaba deprimido. Mi novia había terminado conmigo. Quise quedarme en casa, pero Raúl volvió a insistir. Esa noche, debí decirle que no. Fui a la reunión. No bebí nada, solo un refresco. Raúl se acercó y antes de irme, con una sonrisa burlona, me dijo, «Ten cuidado. El mal anda suelto esta noche». Sentí un escalofrío helado que me recorrió la espalda. Subí al carro y tomé el camino de siempre. En una curva el coche se descontroló. Intenté frenar, pero el pedal estaba duro, bloqueado, como si algo invisible lo aplastara por debajo. El auto giró. La luz se apagó y después, nada. Desperté en un lugar que no era este mundo. Una niebla espesa cubría todo. Sentía el aire helado entrar en mis pulmones, pero no podía ver nada. Entonces, lo escuché. Una respiración profunda, pesada, y una presencia detrás de mí. Me giré, y ahí estaba, una sombra enorme, hecha de humo gris. Tenía cuernos largos, ojos rojos y unas manos con garras negras. De su pecho salía un sonido que parecía una risa, pero no humana. Saltó sobre mí y me tomó del cuello. Sentí que me quedaba sin aire, que el alma me abandonaba, y solo pude decir, por la sangre de Cristo, «Déjame en paz». Desperté gritando. El choque había sido real. Policías, ambulancias, luces. Me llevaron detenido. Mi madre no supo de mí por horas. No aparecía en los registros, como si algo hubiera querido borrar mi existencia esa noche. Cuando por fin me encontraron, el daño ya estaba hecho. Perdí el trabajo, el negocio, a mi novia. Todo se vino abajo. Y lo peor, seguía soñando con esa cosa. Siempre la misma figura, la misma voz, las mismas garras. Mi madre me llevó con una persona que sabía de estas cosas. Al mirarme, el hombre solo dijo, «Te entregaron. Un hombre cercano a ti te ofreció a un demonio. Lo hizo por envidia, para verte caer». Sentí un vacío en el pecho. Raúl. Todo empezó la noche en que bebí aquella copa. El ritual comenzó ahí. Corté toda comunicación con él. Bloqueé números, redes, todo. Y poco a poco, mi vida comenzó a recuperar el color. Hoy, sigo pagando las consecuencias de lo que viví. No sé dónde está Raúl ni quiero saberlo. Solo rezo cada noche para no volver a cruzarlo, porque hay amistades que no son humanas. A veces, cuando me quedo despierto de madrugada, escucho ruidos afuera de mi casa. No son pasos normales. Son como pezuñas golpeando el suelo. El aire cambia. Se vuelve más frío, más espeso. Y me invade el mismo miedo de aquella noche. He visto sombras pasar por la ventana. He escuchado risas que vienen del patio. Y sé, con cada fibra de mi cuerpo, que no todo terminó. Hay noches en las que sueño que conduzco mi carro por la misma carretera. La curva, el golpe, el humo. Y cuando intento frenar, vuelve esa risa. La risa del demonio, que al despertar, mi pecho duele como si alguien me hubiera vuelto a ahorcar. He aprendido que el mal no siempre se disfraza de monstruo. A veces llega con una sonrisa conocida, con la voz de un amigo, o con la copa que te ofrece alguien en quien confías. Desde entonces no bebo nada que no prepare yo mismo. No acepto invitaciones. Y cuando alguien me llama hermano, solo pienso en una cosa, que hay lazos que no vienen de la sangre, sino del infierno. Hola comunidad, prefiero mantener mi nombre en el anonimato, porque lo que voy a contar todavía me da miedo, incluso después de tantos años. En mi familia siempre han pasado cosas extrañas, pero ninguna, absolutamente ninguna, me marcó tanto como esta. Todo comenzó a mediados del 2017. Acabábamos de mudarnos a una casa nueva.
Era un lugar tranquilo, con un pequeño jardín al frente y escaleras de madera que crujían con cada paso. Estaba feliz, o al menos lo estuve durante los primeros días. Un mediodía, mientras acomodaba unas cajas, recibí un mensaje inesperado. Era el hermano de un amigo de la preparatoria, alguien a quien no veía desde hacía más de una década. Mi amigo había muerto joven, a los 18 años, por una sobredosis. Su hermano, 2 años mayor, siempre había sido una presencia extraña, callado, insistente, con una mirada difícil de sostener. Aún así me dio gusto saludarlo. Conversamos algunas veces por Facebook, nada fuera de lo común, hasta que sin pensarlo demasiado, lo invité a la casa. Quería presentarle a mi esposo y a mi hijo. Esa fue la peor decisión de mi vida. Desde ese día, mi vida comenzó a torcerse. Apenas supo dónde vivíamos, empezó a visitarnos con frecuencia. Decía venir a ver a mi esposo, pero siempre terminaba quedándose a solas conmigo unos minutos, mirándome demasiado tiempo, y poco después las pesadillas comenzaron. No eran sueños comunes, eran visiones que me dejaban temblando. Una de esas noches soñé que regresaba a casa, pero la encontraba vieja, podrida, cubierta de telarañas. El aire olía a humedad y a carne. Subí las escaleras y en la habitación principal vi un altar. Encima había platos con juguetes rotos cubiertos de sangre, y en el centro, la cabeza de mi esposo. Pero lo peor era el crucifijo que colgaba sobre todo. Un Cristo deformado con un solo ojo. Ese ojo se movió, me observó, y empezó a gritar con una voz que no era humana. Intenté correr, pero al bajar las escaleras lo vi ahí, en la entrada, con su dedo huesudo señalándome. Me giré y sobre la mesa estaba yo misma, muerta, con el corazón entre las manos. Desperté varias veces dentro del mismo sueño, atrapada, hasta que por fin abrí los ojos de verdad, empapada en sudor. Quise pensar que era solo eso, un mal sueño, pero no lo era. A los pocos días mi esposo salió por trabajo. Mi hijo se quedó con mis padres. Al volver a casa vi un auto estacionado frente a la puerta. Lo reconocí de inmediato. Era él. Le dije que no era buen momento, que mi esposo no estaba, y él me sonrió. Lo sé, me dijo, y sé que no volverá esta noche. Aquella frase me heló la sangre. Mi esposo y yo jamás contábamos a nadie cuando alguno no iba a estar. Me giré un segundo para abrir la puerta, y ya no lo vi. Solo sentí algo húmedo en mi rostro, un trapo. Después, oscuridad. Desperté tirada en la alfombra de la sala, con un dolor punzante en la cabeza. Llamé a mi hermano. Llegó en minutos. Fui a denunciar, pero ya saben cómo son esas cosas. Esa noche la pasé en el Ministerio Público, muerta de miedo. Pensé que lo peor había pasado, pero no. Las pesadillas regresaron, y con ellas los ruidos. Objetos movidos, pasos en las escaleras, susurros detrás de las puertas. Mi hijo empezó a despertar llorando. Me decía que veía a una mujer afuera de su ventana, con niños sin ojos ni boca atados con correas como si fueran perros. También me decía que un hombre le hablaba. Dice que te va a llevar, mamá. Yo no dormía. Mi esposo y yo discutíamos por todo, hasta que una noche perdí un embarazo que ni siquiera sabía que tenía, y después de eso las cosas se salieron de control. Por las noches escuchábamos el llanto de un bebé, a veces el sonido de una sonaja. No teníamos vecinos con niños, pero cada madrugada se repetía. Yo empecé a adelgazar, a llenarme de moretones, a perder el cabello. Una amiga me dijo que me veía mal y me llevó a desayunar al mercado. Ahí una anciana que leía las manos se me acercó. Me tomó la mano, la miró unos segundos y la soltó de golpe. «No, tú no», murmuró y se fue. Minutos después regresó, pálida. Dijo que no podía quedarse callada, que alguien me había hecho un trabajo, uno muy pesado, que había un demonio atado a mí, alimentándose de mi dolor, que entró en mi vida por medio de una experiencia traumática. Me preguntó si había rechazado a alguien enamorado, y en ese instante su rostro me vino a la mente. Ella me dijo que el hechizo debía tener un objeto mío, escondido en la casa. Busqué por todas partes, sin éxito. Hasta que 2 semanas después mi hijo despertó con fiebre. Lloraba y gritaba, «Ahí está, mamá, viene por ti». Esa noche los cargadores de los teléfonos salieron volando del buró. Las puertas se cerraron de golpe, y cuando salí al pasillo lo vi. El Cristo del sueño estaba ahí. Subía las escaleras lentamente, desnudo,
con las piernas torcidas y un ojo inmenso lleno de odio. Me señaló con su dedo huesudo. Yo no podía moverme, solo lloraba. Mi esposo me sacudió, gritó mi nombre. Corrimos al cuarto de nuestro hijo. Pasamos el resto de la noche despiertos, temblando. Al amanecer, llamamos a mis suegros para que cuidaran al niño y empezamos a empacar. Cuando movimos el ropero, algo cayó al suelo. Una pequeña botella de aceite de almendras y detrás, un bulto envuelto en tela roja. Era un amarre. Lleno de alfileres, con una foto mía y otra de él. Entre ambas, un trozo de mi ropa con sangre seca y un mechón de mi cabello. Mi esposo lo abrió y dijo, ¿será esto de lo que te habló la señora del mercado? Seguimos las instrucciones que ella me había dado. Quemamos el amarre con alcohol y sal gruesa, envolvimos las cenizas en un lienzo blanco, las arrojamos al río y rezamos 3 veces el Padre Nuestro y el Ave María. Pedimos a las ánimas benditas que regresaran el mal a su origen. Luego bendijimos la casa con incienso y agua bendita. Y esa misma tarde, nos fuimos para siempre. Desde entonces nada volvió a moverse. Ningún ruido extraño volvió a escucharse, pero a veces, cuando el viento sopla fuerte por las noches, creo oír un gemido lejano, como una voz que me llama desde el fondo del agua, y entonces recuerdo aquel ojo, ese ojo que todavía, a veces, aparece en mis sueños.